Arquíles Vega fue un destacado escritor, periodista y diplomático mexicano, nacido en 1899 y falleció en 1977. Formó parte del grupo literario del Ateneo de la Juventud, donde compartió influencias con figuras prominentes como Alfonso Reyes y José Vasconcelos. Vela es reconocido por su estilo modernista y su contribución a la literatura mexicana del siglo XX. Nacido como Arquíles Morales Vega en la ciudad de Veracruz, México, Vela estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Sin embargo, su verdadera pasión era la literatura y comenzó a escribir desde una edad temprana. En 1922 publicó su célebre cuento Señorita Etcétera en la Revista de Revistas, consolidando su reputación como escritor. Además de su trabajo como escritor, Vela también se desempeñó como periodista y diplomático. Trabajó en varios periódicos y revistas de renombre, incluyendo El Universal y El Heraldo de México. También ocupó diversos cargos diplomáticos en el extranjero, representando a México en países como Cuba y España. La obra literaria de Arquíles Vela se caracteriza por su estilo poético y su exploración de temas universales como el amor, la identidad y la búsqueda de significado. Además de Señorita Etcétera, también escribió otras obras destacadas como La Hora de la Estrella y El Café de Nadie. A lo largo de su carrera, Arquíles Vela dejó un legado duradero en la literatura mexicana, influyendo en generaciones posteriores de escritores con su estilo innovador y su profunda exploración de la condición humana. Su obra sigue siendo estudiada y apreciada en la actualidad como parte fundamental del canon literario mexicano del siglo XX. Bueno, ahora que ya se ha visto un poco de lo que fue la vida de Arquíles Vela, pasaremos a resumir, analizar y comprender, por así decirlo, el escrito que fue Señorita Etcétera. Señorita Etcétera es un cuento corto escrito por Arquíles Vela que narra el encuentro entre un narrador anónimo y una enigmática mujer llamada Señorita Etcétera. Publicado por primera vez en 1922 en la Revista de Revistas, este cuento es considerado una joya de la literatura mexicana del siglo XX. El cuento Señorita Etcétera se desarrolla en un ambiente urbano moderno, donde el narrador, cuya identidad permanece anónima, nos sumerge en una serie de encuentros misteriosos con la enigmática figura de la señorita Etcétera. El relato comienza con el narrador paseando por un parque, inmerso en sus pensamientos y observando a las personas que lo rodean. Es entonces cuando su atención es capturada por una mujer que camina con gracia y elegancia, destacando entre la multitud por su singularidad y aura enigmática. Esta mujer, conocida solo como Señorita Etcétera, se convierte en el centro de su fascinación. A medida que avanza la narración, el narrador describe una serie de encuentros fortuitos con la Señorita Etcétera en distintos lugares de la ciudad. En cada encuentro, el narrador queda impresionado por la presencia de la mujer, pero su intento de establecer una conexión significativa con ella es frustrado por la distancia y el misterio que la rodea. A pesar de su fascinación por la Señorita Etcétera, el narrador nunca logra descubrir su verdadera identidad ni entablar una conversación significativa con ella. La Señorita Etcétera permanece evasiva y distante, dejando al narrador con una sensación de desconcierto y fascinación que lo impulsa a seguir buscando respuestas sobre quién es ella realmente. La relación entre el narrador y la Señorita Etcétera está marcada por la brevedad y la fugacidad. A pesar de los esfuerzos del narrador por comprenderla, la Señorita Etcétera desaparece repentinamente, dejando al narrador con una sensación de vacío y una profunda reflexión sobre la naturaleza efímera de la vida y las relaciones humanas. El cuento Señorita Etcétera
Es una obra que invita a la reflexión sobre temas universales como la identidad, la soledad y la búsqueda de significado en un mundo marcado por la fugacidad y el desconcierto. A través de la relación entre el narrador y la enigmática señorita etcétera, Arqueles Vela nos ofrece una mirada poética y evocadora sobre la condición humana y la complejidad de las relaciones interpersonales en la sociedad moderna. El cuento aborda una serie de temas profundos que invitan a la reflexión sobre la condición humana y la sociedad moderna. Ahora veremos cuáles son esos puntos. El primer punto es la identidad y el anonimato. En la figura de la señorita etcétera, cuyo nombre sugiere una falta de especificidad y definición, representa la ambigüedad de la identidad en la sociedad moderna. Su anonimato refleja la dificultad de conocer verdaderamente a las personas en un mundo donde las identidades pueden ser fugaces y efímeras. El segundo punto sería la soledad y la alineación. El cuento también aborda el tema de la soledad y la alineación. Tanto la señorita etcétera como el narrador experimentan sentimientos de desconexión y aislamiento en la vida urbana. A pesar de sus encuentros casuales, ambos personajes parecen estar desconectados del mundo que los rodea y luchan por establecer una conexión genuina con el otro. Esta sensación de alienación refleja la experiencia de la vida moderna, donde la tecnología y la urbanización pueden acentuar la distancia entre las personas. El tercer punto es la búsqueda del significado. Otro tema importante en el cuento es la búsqueda del significado en un mundo aparentemente carente de sentido. El narrador se siente intrigado por la presencia de la señorita etcétera en su vida y busca desesperadamente comprender quién es ella realmente y qué significado tiene su presencia en la vida. Esta búsqueda de significado es una reflexión más amplia sobre la búsqueda de propósito y significado en un mundo caracterizado por la incertidumbre y la fugacidad de la vida. 4. La efímera naturaleza de las relaciones humanas. El cuento también explora la efímera naturaleza de las relaciones humanas. A pesar de la intensidad de sus encuentros, la relación entre el narrador y la señorita etcétera es fugaz y transitoria. La señorita etcétera desaparece repentinamente, dejando al narrador con una sensación de vacío y una profunda reflexión sobre la naturaleza efímera de las relaciones humanas en un mundo en constante cambio. En conjunto, estos temas profundizan la complejidad de la experiencia humana y ofrecen una reflexión profunda sobre la condición humana en la sociedad moderna. Arqueles Vela utiliza la relación entre el narrador y la enigmática señorita etcétera para explorar estos temas universales y ofrecer una mirada evocadora sobre la vida y las relaciones humanas. Bueno, ahora que ya sabemos cuáles son los puntos importantes de la historia, tocará ver cuál es su estructura y el estilo de escritura que también tiene el cuento. El cuento, señorita etcétera, sigue una estructura narrativa lineal, donde el narrador relata una serie de encuentros con la enigmática figura de la señorita etcétera. La historia comienza con una introducción que establece el escenario y presenta al narrador, quien luego nos guía a través de sus experiencias con la señorita etcétera en diferentes lugares de la ciudad. Cada encuentro contribuye al desarrollo de la trama y revela aspectos adicionales de la personalidad de la señorita etcétera y su impacto en la vida del narrador. La historia alcanza su clímax cuando la señorita etcétera desaparece repentinamente, dejando al narrador con una sensación de desconcierto y vacío. El estilo de escritura de Arqueles Vela en Señorita etcétera se caracteriza por su prosa poética y evocadora. Vela utiliza una narrativa fluida y descriptiva que envuelve al lector en la atmósfera misteriosa y enigmática del cuento. Sus descripciones detalladas de los escenarios y los personajes crean una sensación de inmersión que transporta al lector a los lugares y momentos retratados en la historia. Además, Vela emplea un lenguaje simbólico y metafórico para transmitir los temas y las emociones presentes en el cuento. Las imágenes poéticas y las metáforas sutiles añaden profundidad y complejidad a la narrativa, invitando al lector a reflexionar sobre los significados ocultos detrás de las palabras. El uso de la primera persona en la narración también contribuye al sentido de la intimidad y cercanía entre el narrador y el lector, permitiendo una conexión emocional más profunda con la historia y sus personajes. En resumen,
El estilo de escritura de Arqueles Vela en Señorita Etcétera combina una narrativa poética y evocadora con un lenguaje simbólico y metafórico para crear una obra que cautiva y conmueve al lector. A lo largo de nuestra exploración, hemos sido testigos de la fascinante relación entre el narrador y la enigmática Señorita Etcétera, así como de las profundas reflexiones sobre la identidad, la soledad y la búsqueda de significado que esta obra nos ofrece. Al adentrarnos en el mundo poético y evocador creado por Vela, hemos sido invitados a contemplar los misterios de la condición humana y la complejidad de nuestras interacciones en el mundo moderno. En última instancia, Señorita Etcétera nos deja con una sensación de asombro y admiración, recordándonos la capacidad del arte para conmovernos, inspirarnos y desafiar nuestra propia comprensión del mundo que nos rodea. Espero que esta exposición haya sido una experiencia enriquecedora y que haya despertado en ustedes el deseo de explorar más a fondo la obra de Arqueles Vela. Gracias por acompañarnos en este viaje literario.